Bien, muy buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bien, me confirman por favor si se ve la imagen. Sí, se observa. Sí, se observa. Bien, antes de empezar me gustaría conocer si dentro de la plataforma están cargadas por carpetas sobre la información sobre las clases que yo he ido dando. Si alguien me podría indicar. Sí están, doctor, en un drive. Está. En un drive, ya. Bien, es importante que me comuniquen. De cierta manera, tenemos ya algunas experiencias dando en cuanto al diplomado. Lo que se ha hecho es generar por cada tema que yo he dado, se han ido generando por carpetas, ¿sí? Ustedes van a encontrar la presentación que en este caso está siendo grabada y también van a encontrar material bibliográfico en resúmenes de diferentes papers, es decir, de artículos donde podamos ir encontrando el material que voy exponiendo, ¿sí? Entonces, les comento para que igual me informen si es que esa información, todo ese material se está brindando y si es que no es así, yo poderles hacer llegar sobre las clases que hemos ido analizando, ¿sí? Bien, si me indican que están en un drive, en buena hora. Listo. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que tiene mucha relevancia en cuanto al manejo de pacientes desde una perspectiva crítica, ¿sí? Pacientes que se encuentren con un riesgo vital alto, ¿sí? Y que debemos tomar decisiones importantes en cuanto al manejo cuando hablamos de shock, básicamente, ¿sí? El objetivo es poder vincular la parte de la ecocardiografía con el manejo clínico del paciente y con eso poder tomar decisiones en diferentes escenarios que se pueden plantear, como indiqué hace un momento, con un riesgo vital alto, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de ecocardiografía desde una perspectiva básica, aquí mucha de la bibliografía con la que vamos a revisar hoy día es del artículo de Antonio Villard, ¿sí? Francés, que tiene una revisión donde analiza desde una perspectiva más desde los pacientes críticos y que de cierta forma trata de comparar la visión que se puede tener desde una ecocardiografía básica ante la ecocardiografía avanzada que regularmente los hacen los cardiólogos. Entonces ustedes van a ver que más allá de conocer un valor exacto, ¿sí? En relación a una fracción de eyección o conocer desde una perspectiva de diámetros a nivel ventricular o conocer presiones exactas. Lo que necesitamos tener es una valoración subjetiva sumado a la orientación clínica para llegar a un diagnóstico, ¿sí? De la mano de este artículo podemos mencionar la visión que tiene la Sociedad Europea de Cardiología, que ellos ya en el consenso donde se plantea la utilización de la ultrasonografía cardíaca, ellos hacen ya una mención y un reconocimiento a todo lo que tiene que ver con profesionales no cardiólogos para la utilización de ecocardiografía, ¿sí? Entonces, como parte del enunciado, aquí en relación a esta guía europea, reconoce que los cardiólogos no son los únicos profesionales médicos que se ocupan de las emergencias cardiovasculares. En realidad, el diagnóstico y el tratamiento cardíaco de emergencia también son realizados por una amplia gama de especialistas, ¿no es cierto? Desde una perspectiva de emergenciólogos, médicos familiares, ginecólogos, obstetras, ¿sí? Que a la cabeza se irán vinculando con una disertación. Me pueden ayudar con muchísimas gracias. Tengan pendiente el tema de los micrófonos, ¿sí? Y como mencionaba, lo que hace aquí es tener una apertura de la visualización que se puede tener en cuanto
al manejo ecocardiográfico en personales no cardiológicos, ¿sí? Cardiólogos. Esta es una diapositiva que plantea el estudio de Antonio Vilar, donde hace una comparación de lo que vamos a ir describiendo en relación a lo que deberíamos plantear en una valoración ecocardiográfica. En primera instancia, debemos plantear cuál es la diferencia, ¿no es cierto?, entre un ecocardiograma básico y un ecocardiograma avanzado. Y vincular sobre todo a la valoración subjetiva para tomar una decisión desde un punto de vista clínico, ¿sí? Lo primero, ¿no es cierto?, en relación a lo que conversábamos en el día de ayer, cuando yo hablo de un protocolo falso, ¿no es cierto?, lo que trataba es de enfocar en relación al tipo de shock que pueda plantear. Y uno de ellos es el shock cardiogénico, ¿no es cierto?, que el shock cardiogénico se basa en la disfunción ventricular, sobre todo izquierda, ¿no es cierto? Es uno de los pilares fundamentales o del hecho de poder tener una valoración a nivel de ecocardiografía va a ser la valoración del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, más que nada, enfocamos, ¿no es cierto?, la diferenciación entre una ecografía básica y avanzada, donde ustedes pueden ver que aquí yo voy a medirla en sí, la fracción de eyección, voy a poder medir las presiones de llenado a nivel del ventrículo izquierdo, que de cierta forma esto va a tener la necesidad de una mayor experticia en cuanto a las mediciones, ¿no es cierto? Sin embargo, yo puedo tener una valoración subjetiva, ¿sí?, en diferentes costes, que eso lo vamos a ir viendo el día de hoy, para observar la motilidad, la movilidad de, en este caso, las cavidades izquierdas y también derechas. La primera valoración voy a hacer en relación a las cavidades izquierdas. Luego de eso también voy a valorar la parte derecha, ¿no es cierto? Desde una parte avanzada sería las mediciones de las presiones en relación incluso a medir la presión de la arteria pulmonar o de ver cuál es un subrogante en relación a la presión que genera nivel de la válvula tricuspidia, ¿no? En este caso relacionado entre la presión que cambia debido a un aumento de la presión pulmonar, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa es ver si es que este ventrículo está compensando ese posible aumento de presión a nivel del ventrículo derecho, ¿sí? Es decir, desde una manera subjetiva, yo lo que voy a ver son los tamaños a nivel del ventrículo derecho, que eso es lo que iremos conversando el día de hoy. También puedo hacer una valoración del pericardio, ¿no es cierto?, que esto va de la mano del protocolo FAST, cuando hacíamos análisis de hemopericardio, ¿no es cierto?, en la visualización de derrame pericárdico, que en esta ocasión ya no será una visión solamente subsifoidea, subcostal, sino que tendremos las diferentes proyecciones que se pueden hacer a nivel del tórax. También puedo hacer la valoración del estado de volumen desde una perspectiva de poder calcular la diferenciación del shock, ¿no es cierto? Una parte del shock podrá ser dada por la parte cardiológica, pero también yo tengo otro tipo de shock que va a ser el shock hipovolémico, que en este sentido yo podré hacer la valoración subjetiva del estado de volumen a través de la complacencia que tengan los vasos. En este caso, la medición de vena cava inferior. Y la valoración de las válvulas, que en este sentido lo que me servirá es el Doppler color, que tiene ya una visualización más avanzada y que en ocasiones no se podría tener en todos los estudios. Sin embargo, lo que va a servir es para verificar si es que existe un shunt, ¿no es cierto? Es decir, un intercambio de flujos que generen cambios a nivel del color. Bien, planteado más o menos de una forma global, ¿no es cierto?, la importancia que va a tener la ecocardiografía en relación a los pacientes de emergencia, yo debo caracterizarlos en algunas situaciones puntuales para la valoración desde un punto de vista de emergencia. Lo que yo me voy a preguntar en ecocardiografía básica es si yo tengo un paciente que tiene derrame pericárdico, ¿no es cierto?, pensando como una causa de shock cardiogénico, ¿no es cierto?, en este caso shock obstructivo en relación a la ocupación del derrame en relación al espacio pericárdico. La otra situación es analizar la función cardíaca, ¿no es cierto?, desde una disección, cuando yo tengo una fracción de eyección que está conservada o está disminuida. Recuerden que la fracción de eyección es un subrogante de la función cardíaca en su totalidad. Va a tener relación con el paso del flujo hacia los tejidos para mantener la presión tisular.
Otra situación que va a ser importante, que es relacionado con lo que tiene que ver con el ventrículo derecho, es recordar que la forma del corazón va a ser una forma cónica, ¿no es cierto? Que en su forma va a tener más relación el ventrículo izquierdo que el ventrículo derecho, ¿sí? Es decir, yo debo tener una relación ventricular izquierda-derecha para poder de una forma subjetiva saber si es que la relación de estos dos se mantienen equilibradas. Es decir, en, en sí el ventrículo izquierdo va a utilizar una gran cantidad de espacio comparado al ventrículo derecho. Que eso sería lo normal, ¿no es cierto? Yo puedo identificar los tamaños o el cambio de esta relación y que eso no me va a llevar a pensar de una falla ventricular derecha. Y por último, en relación a la vena cava inferior, que como había mencionado, yo voy a hablar relacionado al estado de hipovolemia que se puede generar. El estado de hipovolemia que se puede encontrar en relación a la vena cava. Les pido de favor que podamos apagar todos los micrófonos porque nos está generando mucha interferencia en relación al audio que yo tengo, ¿sí? Bien. Para yo poder comprender o poder analizar estas diferentes visualizaciones, yo tengo que tener presente cómo se va a generar la imagen a nivel del tórax, ¿no es cierto? En primera instancia, yo debo definir qué tipo de transductor va a ser utilizado en un tipo de estudio que tiene una profundidad amplia, ¿no es cierto? Ya habíamos de ahí planteado el tipo de transductor que voy a utilizar, sea este de alta frecuencia o de baja frecuencia, ¿sí? En primer lugar, tengo que saber el transductor. En segundo lugar, tengo que saber el modo en el que voy a utilizar, ¿no es cierto? Es decir, si este va a ser un modo bidimensional, es decir, un modo B, si voy a utilizar un modo M, ¿sí? Voy a utilizar un modo un Doppler color, ¿sí? Que a la final las dos cosas van a ir de la mano, ¿no es cierto? Para yo poder hacer una interpretación correcta de la imagen, ¿sí? En sí, para yo realizar la ecocardiografía transtorácica, debo utilizar un transductor que tenga una profundidad amplia, ¿sí? Y que tenga una capacidad de poder ingresar a través de los espacios intercostales, ¿no es cierto? Que en este caso yo deberé buscar uno de baja frecuencia, que en el contexto de la emergencia incluso yo puedo utilizar el transductor convexo, ¿sí? Pero idealmente me va a servir el transductor sectorial debido a que voy a tener una mejor proyección de la entrada de la onda acústica a través del tórax, ¿sí? Entonces, primera cosa, recordar que lo voy a hacer con un transductor, sea este sectorial o bien con un transductor convexo, ¿no es cierto? Y aquí tiene mucha validez lo que hemos conversado en clases anteriores en cuanto a la orientación del transductor para poder ver la imagen en virtud de el plano que se encuentra el corazón, ¿sí? A modo de, primero para entender cómo voy a generar estas diferentes imágenes, yo debo recordar la proyección que tiene el ecógrafo en relación de una estructura. Si ustedes recuerdan, siempre hemos mencionado que a nivel de la ecografía, yo debo reconocer el plano en el que voy a plantear y cómo va a atravesar la onda acústica sobre, en este caso, la estructura, ¿cierto? A nivel de gráfico, lo que pretendemos ejemplificar va a ser la caja torácica, ¿no es cierto? Definida o limitada por el diafragma, ¿no es cierto? Aquí yo voy a tener el esternón en esta zona y los diferentes arcos costales, ¿no es cierto? En el interior de esto yo debo tener presente la dirección que yo voy a tener del corazón, ¿no es cierto? El corazón voy a tenerlo en una zona que va a estar cercano al diafragma
Permítame un momento. Bien, en relación, ¿no es cierto?, al diafragma, que el corazón va a estar dispuesto idealmente la parte del ventrículo derecho sobre la zona del diafragma, ¿cierto? Y el ventrículo izquierdo en la parte más superior. Y esto obviamente se van a dividir en 4 zonas, ¿sí? Cuando yo utilizo el transductor, debo tener presente que el transductor lo que va a hacer es, ¿sí?, en este caso, por ejemplo, lo planteo regularmente en el tercer o cuarto espacio intercostal. Regularmente suele ser en una posición paraesternal, que eso lo vamos a ir explicando en un momento, pero primero que nada, indicar cómo va a generarse la imagen, ¿no es cierto? Yo siempre tengo una zona que hemos dicho que es el indicador, ¿no es cierto? Que el marcador lo que hace es orientar hacia cómo se va a proyectar la imagen. Si yo señalo este indicador hacia el hombro derecho, ¿sí?, la onda acústica o la zona de la proyección ultrasonográfica va a plantearse de esta manera, ¿no es cierto? Es decir, va a ser en un plano sagital, pero en orientación del corazón. Recuerden que nosotros hemos hablado de que yo tengo diferentes proyecciones, ¿no es cierto? Desde una proyección sagital, coronal, o también en una posición axial, ¿no es cierto? Pero eso va a depender del plano, ¿sí? Si el corazón, si yo tuviera el corazón en un plano paralelo al eje mayor, aquí yo podría ver el corazón con un plano sagital, ¿no es cierto? Yo pongo mi transductor en esta posición, orientado hacia acá, y lo que hace es observarlo de esta manera. Yo estoy viendo en un plano sagital. Lo mismo si en caso el corazón estuviera en un plano axial, ¿no es cierto? Igual yo pongo mi transductor acá, y yo lo voy a reconocer en un plano axial. ¿Por qué cambia las disposiciones de las visualizaciones a nivel torácico debido a la posición que tiene el corazón, ¿no es cierto? Y en ese sentido tendrá el operador que buscar la mejor imagen en relación al plano que se encuentra el corazón. Es por eso es de que se tiene diferentes disposiciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, yo en el corazón que está en esta posición, yo lo voy a ver orientado con el indicador hacia el hombro derecho para que esté en un mismo plano axial, en un plano sagital, ¿no es cierto?, que estaba indicado en esta zona de acá. En cambio, si yo quisiera ver un plano axial, no lo voy a colocar en un escenario así, ¿no es cierto? Porque miren que en esa posición yo no estoy teniendo el eje perpendicular que debería tener en el corazón. ¿Cómo debería orientarlo? Si yo planteo que yo quiero ver un plano axial del corazón, lo voy a poner al otro lado, ¿no es cierto? Esto genera una rotación del indicador. Lo que está aquí lo voy a plantear hacia el lado de acá, que estaría indicando hacia el hombro del lado izquierdo, ¿sí? Por lo tanto, si yo realizo ese movimiento, la onda acústica, lo voy a poner en color negro para que se pueda observar de mejor manera. Si yo hago esto, ¿no es cierto?, el indicador está acá. ¿Cómo se va a proyectar la onda acústica? La onda acústica se va a proyectar así, ¿no es cierto? Que en este caso sí va a ser un corte axial en relación a esto, ¿sí? Es lo que tratamos de representar en esta zona, ¿no es cierto? Si ustedes ven, yo tengo acá la disposición o la posición que yo tengo del corazón, ¿no es cierto? El corazón está en esta posición, ¿sí? Orientado a la parte del ventrículo derecho, sentado sobre el diafragma, ¿sí? Y la punta o el ápex cardíaco se va a movilizar hacia la zona que está cerca, ¿no es cierto?, en este caso, el quinto espacio intercostal en línea medioclavicular, ¿sí? Vamos a analizar cada uno de los escenarios. El primer escenario va a ser el corte en A, ¿sí?, que si ustedes ven, va a estar representado en relación a esta imagen que el puntero o el indicador
va a estar indicando hacia el hombro derecho, ¿sí? Es decir, la onda acústica se va a visualizar en este escenario, ¿sí? Por lo tanto, al corazón lo van a acostar en esta posición, que sería el corte en A, ¿sí? Si yo hago esa imagen, lo que yo estoy es dividiendo a los ventrículos, ¿no es cierto? Que sería esta zona, y a las aurículas, ¿sí? Pero yo lo estoy cortando de forma sagital. En ese sentido, lo que yo tengo que es verificar lo que estoy observando a nivel de la imagen, ¿sí? ¿Cómo yo planteo esta imagen? Primero recordar que lo que está más cerca, ¿no es cierto? Por donde ingresa el eco, va a estar relacionado ¿con qué? Con la piel del paciente, ¿no es cierto? Y recuerden la posición que tiene el corazón, ¿sí? El corazón, por su forma cónica, lo que va a estar más cercano al diafragma y a la piel va a ser la zona inferior, ¿no es cierto? En este caso, esta zona de acá, la voy a pintar en un color verde. ¿No es cierto? Que sería relacionado al ventrículo, en este caso derecho, ¿sí? Y lo que está más lejano en relación a la otra zona de acá va a ser en relación al ventrículo izquierdo, ¿sí? La orientación dependerá hacia dónde está el indicador, ¿no es cierto? En este caso, al momento que yo hago el corte, como lo estoy dividiendo en un plano sagital, lo que va a estar más alejado o hacia el lado derecho va a ser lo que está constituido por la primera cavidad más grande, que va a ser el ventrículo izquierdo, que sería esta zona, ¿cierto? Todo la primera zona de acá, ¿sí? Luego de eso, yo debo tener presente que a nivel del ventrículo izquierdo yo tengo un área que tiene un flujo, ¿no es cierto?, anterógrado que va desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, y luego ese flujo que va a salir a través de la aorta, ¿no es cierto?, que sería en relación ya para la proyección que tengo hacia acá y el aórtico. Entonces, en primera instancia, cuando yo veo un eje parasternal largo, lo que yo voy a ver son las cavidades izquierdas, ¿sí?, desde un componente de ventrículo izquierdo, una aurícula izquierda y el tracto de salida de la aorta. Y en ocasiones se puede observar el ventrículo derecho, que va a ser lo que va a estar más cercano hacia la piel, ¿sí? Esto se da debido al tipo de onda que se proyecta acá, ¿no es cierto?, como lo había planteado en el color rojo. Es decir, ustedes deben tener presente que la proyección de la onda eco de ultrasonido genera como un corte en una hoja, ¿no es cierto?, que sería la posición en el plano en A, ¿sí? Eso en primera instancia cuando yo veo con el indicador hacia el hombro del lado derecho. ¿Qué pasa en cambio si yo giro el transductor? ¿Sí? Este transductor de lo que estaba orientado el puntero hacia acá, ¿no es cierto?, que es mi punto de referencia, yo giro hacia el hombro izquierdo. ¿Qué va a generar? Una imagen de los dos ventrículos. Perfecto, sí. Permítanme indicarlo acá. ¿No es cierto? Si yo indico hacia la orientación hacia acá, ¿cómo se va a generar mi onda ecocardiográfica? Va a ser en este sentido, ¿no es cierto? Es decir, lo está cortando en el plano en B acá. ¿Sí? ¿Sí? Al momento que yo corto, lo estoy cortando en un eje axial, ¿no es cierto? ¿Sí? En un eje axial que dependerá de la posición del transductor, de la inclinación que yo permita para ir observando a qué nivel está. Como bien dijo el colega, idealmente cuando yo tengo una posición en un cuarto espacio paraesternal izquierdo, lo que voy a ver son el corte axial de los ventrículos, como se observa en esta imagen. ¿Sí? Es decir, el primer escenario va a ser el paraesternal, el eje paraesternal desde una perspectiva largo, que se llama el eje paraesternal largo, cuando yo veo al corazón en un plano longitudinal, que fue la línea roja que mencioné, y cuando yo giro
presento una rotación hacia el hombro del lado izquierdo, voy a hacer un eje parasternal corto, que sería un plano axial, como se ve en la imagen de acá, ¿sí? Es decir, si ustedes se fijan, el transductor va a estar en la misma posición, pero la diferencia va a ser la proyección de la onda ultrasonográfica sobre el corazón, ¿sí? En resumen, yo podría decirte que este plano parasternal largo, parasternal corto, van a ser los planos sagital y axial del corazón, pero que tienen este direccionamiento o esta inclinación debido a la posición anatómica que tiene el corazón, ¿sí? Estos dos van a ser escenarios importantes para poder ir identificando algunos de las patologías que vamos a plantear al final. Luego de eso yo voy a tener otra visualización, en cambio, desde la punta del corazón, miren. Acá. Desde acá, ¿no es cierto? Miren, el transductor acá lo que va a hacer es visualizar la onda acústica, se va a proyectar hacia acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Que está desde el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, ¿sí? Y de esta manera, ¿yo cómo voy a orientar? Voy a orientar a todo el corazón, ¿no es cierto? Mira, que en este caso sería el corte en D, ¿sí? Que sería este escenario de aquí. ¿Yo cómo planteo? El momento que yo atravieso eso, lo que está en los ventrículos son los que van a estar cercanos a la piel, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo observo qué voy a encontrar una visualización desde lo que está más cercano al transductor, que van a ser ¿qué? Los ventrículos, ¿no es cierto? En este caso el ventrículo izquierdo, ¿sí? Al otro lado voy a ver el ventrículo derecho, que tiene una forma de una semiluna, ¿sí? Y lo más alejado al transductor, es decir, las zonas que están acá, ¿no es cierto? Van a ser ¿qué? La aurícula derecha y la aurícula izquierda, ¿sí? Eso sería en una visualización apical 4 cámaras, que se denomina, ¿sí? Y en ocasiones también puedo utilizar la visualización subsifoide, ¿sí? Que es la que habíamos revisado en relación al estudio FAS, ¿no es cierto? Que en este caso la orientación lo está realizando desde la zona que está debajo de la apófisis sifoide, ¿no es cierto? Y que en este caso el transductor o la onda acústica, lo que se está proyectando, va a ser en esta dirección, ¿no es cierto? ¿Sí? Que de igual manera lo voy a ver acá. Igual lo estoy observando el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? El ventrículo derecho, que es una caracterización clara, la forma que tiene, miren. El uno tiene como una forma de un cono, el otro va a ser más circular, ¿no es cierto? Con hipertrofia concéntrica. Y lo más alejado voy a tener tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda, ¿sí? Lo primero que yo debo tener presente es cómo se va a generar esta imagen dependiendo de la disposición que yo tenga con el transductor. Bien. Bien, vamos a ir analizando cada uno de ellos desde una perspectiva mucho más específica. Primero vamos a hablar de una visualización en eje largo, luego una visualización en un eje parasternal corto, 4 cámaras y subsifoide. Para yo tener estas visiones, yo debo tener vistas ecográficas, ¿no es cierto? Que en un primer escenario voy a tener un subcostal, ¿sí? Que estaría de la mano con el subsifoide. El eje parasternal largo, ¿sí? El eje parasternal eje corto y un apical 4 cámaras. En la guía de ecocardiografía básica, que lo van a encontrar en la proyección de la guía de ecografía clínica de medicina interna de la Sociedad Española, ustedes van a encontrar esta imagen donde está vinculado, ¿no es cierto?, a una posición subcostal. Y miren que esta posición lo va a realizar con un transductor, en este caso convexo, ¿sí? Entonces, recuerden la orientación que ustedes van a tener del corazón aquí, ¿no es cierto? El corazón va a tener esta disposición acá. Esta zona que estaría presentada con el ventrículo derecho,
Y la otra zona que va a estar más alejada, que sería la de acá, que va a ser ventrículo izquierdo, ¿cierto? Que esta es una posición anatómica, donde aquí va a estar dividido por el tabique interventricular, y en el caso de acá, la aurícula izquierda. Y al otro lado el ventrículo, la aurícula derecha, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre cuando yo oriento mi onda acústica acá? Esto es lo que va a generar. Lo va a dividir así, ¿no es cierto? Es decir, desde esta zona hacia acá. Y ahí yo, dependiendo del indicador, yo sé qué lado es derecho o qué lado es izquierdo, ¿no es cierto? Y desde ahí la proyección, ¿no es cierto? Habíamos conversado cuando hablábamos de FAST que siempre debo tener presente igual la orientación anatómica del hígado aquí, que es lo primero que se va a observar debido a que la hoja, ¿no es cierto?, esta onda ultrasonográfica ingresa en un solo plano. Y es lo primero que se va a observar, que sería esta zona de acá. Y luego de eso, dependiendo de la orientación, yo voy a tener la visualización de las estructuras o de las cámaras cardíacas, ¿no es cierto? En un primer escenario, el lado derecho, ¿sí? Que es lo que yo estoy viendo acá, que miren, esto es importante reconocer que va a tener una forma de una semiluna. En este espacio, ¿no es cierto? Que es lo mismo lo que estamos viendo a este lado. ¿Sí? Al otro lado, que en este caso sería el lado izquierdo del paciente, ¿no es cierto? Acá en la imagen se está viendo al lado derecho, debido a que el indicador está planteado hacia el lado de acá, ¿no es cierto? Yo sé que este lado es derecho. Por eso es que se observa este lado de la imagen. Y lo interesante recuerden del ventrículo izquierdo, que el ventrículo izquierdo va a tener una disposición mucho más concéntrica, ¿no es cierto? El tamaño, miren cómo se va a observar la forma que tiene, y es de vital importancia la dirección que tiene el tabique interventricular debido a los cambios de presión, ¿no es cierto? Recuerden que el ventrículo izquierdo va a ser un ventrículo de alta presión, ¿sí? Por eso es de que las paredes son mucho más gruesas y tiene una contracción de forma concéntrica, es decir, todo se contrae, ¿no es cierto? Todas las paredes se van a dirigir hacia la mitad. Y otro dato importante es ver la relación que tenemos entre la punta, ¿sí? El ápex cardíaco, como va a estar considerado, que en sus 2/3 va a estar ocupado por el ventrículo izquierdo debido a la capacidad que tiene de unas presiones mucho más altas, ¿sí? Y posterior a eso tenemos las aurículas, tanto derecha como izquierda, que en este caso, en esta ventana, no van a tener relevancia. Mantener nuestro cabello saludable es una necesidad que tenemos todos. Pero si no tuviéramos ningún... Esta va a ser la posición que yo tengo en relación a un eje paraesternal largo, ¿no? Aquí podemos ver cuál va a ser la ubicación del transductor, ¿sí? Si yo planteo el indicador, en este caso está hacia el lado, se plantea acá, ¿no es cierto? En el caso del paraesternal largo, ¿sí? Lo voy a ocupar o a ubicar entre el tercero y el cuarto espacio intercostal paraesternal izquierdo, ¿sí? Y el indicador va a estar ubicado hacia el hombro derecho, ¿sí? Por lo tanto, la onda ecográfica lo que plantea es que se va a generar en esta posición, ¿no es cierto? Sí, que es lo que estábamos conversando hace un momento. ¿Qué voy a ver ahí? Primero, ¿no es cierto?, la orientación que tiene por la posición con la división que se está generando el eco. Yo voy a tener una zona que va a ser derecha, en este caso izquierda, y otra zona derecha, ¿no es cierto? Que dependiendo de la imagen yo voy a saber cuál es del lado izquierdo y cuál es del lado derecho, ¿sí? Y desde ahí voy a poder identificar, ¿no es cierto?, en virtud de la estructura. Entonces, lo primero que yo voy a ver en la imagen, que es lo que está más cerca, ¿no es cierto?, a la piel, ¿sí? El ecógrafo está en esta posición y está generando este corte, ¿sí? ¿Cuál va a ser la estructura que va a estar más cerca a la piel? Va a ser en relación al ventrículo derecho, ¿sí? Debido a la ubicación que se está teniendo según el corte, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan, en la parte del ventrículo derecho es la zona que está más apegada hacia el diafragma y lo que va a estar más en contacto con piel.
Y por detrás de eso, según el coste, lo voy a ver al ventrículo izquierdo. Y en este caso, el coste que yo realizo es un coste longitudinal al corazón, ¿no es cierto? En el eje parasternal largo. Por ese motivo es que yo voy a encontrar la cavidad ventricular izquierda en primera instancia. En esta zona, ¿no es cierto? Aquí yo tengo el tabique interventricular. En este ejemplo, la visualización no se ve hasta la punta, ¿no? Mira, estoy haciéndolo hasta esta zona, ¿no es cierto? Entonces, para yo poder observar la punta, ¿qué debería hacer? Generar una angulación del transductor, ¿sí? Hacia la parte más caudal para que se pueda observar la parte más superior, ¿sí? Y en ese sentido, lo que voy a verificar es el ápex cardíaco y luego de eso voy a ver, ¿no es cierto?, la pared del ventrículo izquierdo. Y la pared del ventrículo izquierdo va a estar en estrecha relación con esta zona hipericogénica, que en este caso va a generar una movilización, ¿no es cierto?, que va a ser relacionado al pericardio, ¿sí? Y recuerden que la proyección del corazón en esta posición, si ustedes, yo tengo presente justamente con esta orientación del ventrículo izquierdo, en esta zona, ¿no es cierto?, nace la aorta ascendente, el callado de la aorta. ¿Y qué ocurre con el callado de la aorta? Luego se continúa con la aorta descendente en su posición posterior, ¿no es cierto? Que esto va a estar vinculado hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando baja la aorta a través de esto, la angulación del haz de ultrasonido no lo va a ver en un mismo plano longitudinal, sino en este caso, el vaso como se encuentra en esta posición, ¿no es cierto? El haz de ultrasonido lo que va a hacer es dividirlo en esta posición, ¿sí? Si lo divide en esta posición, ¿cómo se va a ver en la imagen? En la imagen se va a ver en un coste axial, como si fuese un círculo, ¿no es cierto?, relacionado a la zona vascular, ¿sí? Por eso es que la aorta descendente, en este tipo de imágenes lo voy a ver como un círculo anecogénico, ¿no es cierto?, que va a tener relación en la composición líquida que tiene en su interior, que en este caso va a ser sangre oxigenada. Esa estructura también va a ser importante, ¿no es cierto? Porque yo incluso con esto yo puedo diferenciar el tipo de derrame que tengo. Porque recuerden que el corazón va a tener una estrecha relación con el campo pulmonar. Yo podría tener pacientes que tienen tanto derrame pleural como derrame pericárdico y esta estructura va a ser fundamental para poder diferenciar entre los dos, como vamos a ver en un momento, ¿sí? También debo tener presente la aurícula izquierda, mira que va a estar acá en esta zona, ¿no es cierto? Que va a estar representado por esta zona necogénica aquí. Y recuerden ustedes que entre estas dos yo voy a tener aquí una válvula, ¿no es cierto? Que en este caso va a ser la válvula mitral. El flujo ingresa a través de la aurícula izquierda, va hacia el ventrículo izquierdo, se contrae y atraviesa la válvula aórtica para posteriormente ir hacia la aorta ascendente, ¿sí? En esta ventana me va a servir mucho para primero poder identificar el derrame y también para poder identificar en el caso de la contracción a nivel de las paredes del ventrículo izquierdo. En esta imagen estamos viendo, ¿no es cierto? Primero el indicador hacia dónde está. Yo voy a tener la primera cavidad, la zona necogénica que está más cercana al transductor. Va a ser el ventrículo derecho. Tengo el tabique interventricular en esta zona. Y posterior a eso voy a tener la zona relacionada al ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Ahí está, permítame. Bien. Este va a ser el movimiento que se genere, ¿no es cierto? En relación, miren cómo se ve el componente a nivel del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo va a tener una hipertrofia concéntrica, ¿no es cierto? Debido a que es un
una cámara de presión alta, ¿no es cierto? Aquí se puede ver en relación a cómo va a ir el flujo, ¿no es cierto? Mira, desde el ventrículo se abre la válvula mitral, se dirige hacia el ventrículo y luego de la contracción sale por la cavidad o por el tracto de salida de la aurícula de la aorta, ¿no? Regularmente cuando yo tengo esto, tengo también que fijarme en los movimientos de las válvulas, ¿no es cierto? Que luego de la contracción siempre voy a tener una apertura de las válvulas. Y el ventrículo derecho, que en este caso no se va a ver una mayor contracción debido a que el eje para estrenar largo más está vinculado al escenario del ventrículo izquierdo. Y no está de más indicar aquí también la zona anecogénica relacionado al, en este caso, la válvula a la aorta descendente. Bien. ¿Qué pasa si yo el transductor que estaba orientado hacia el lado derecho lo oriento, en este caso ahora, hacia el lado izquierdo? ¿No es cierto? Como bien decía hace un momento, lo que yo voy a generar es un corte axial del corazón, ¿sí? Como se puede ver aquí en el gráfico, ¿no es cierto? Lo que yo aquí genero es una rotación del transductor, por lo tanto esta hoja, esta onda acústica, ¿no es cierto?, que es en un solo plano, lo que va a generar es que gira y por lo tanto voy a ver una posición axial al corazón, ¿no es cierto? Y hace un momento mencionábamos de que lo que se va a ver son los ventrículos, ¿no es cierto? Los ventrículos, pero esto siempre va a depender desde la angulación, ¿no es cierto? Porque si yo genero un movimiento en este caso, ¿no es cierto?, genero una inclinación hacia la zona caudal o hacia la zona cefálica, lo que voy a generar es que esta onda las paredes cardíacas, ¿sí? Que vamos a ver en los escenarios que planteamos al final, que esto va a ser de suma importancia para yo saber si es que existe algún tipo de hipocinesia relacionado a un cambio o relacionado al choque. En este caso, ¿no es cierto?, la orientación de la onda será en este plano, ¿sí? Que se Doctor, el audio está fallándole. yo lo tomo desde un diagrama. Bien. ¿Se me escucha bien? ¿Tengo algún otro problema en relación al audio o es solamente con la persona que me indicó? ¿Me pueden confirmar? No sé si teníamos buen audio durante el tiempo que estaba conversando. Sí se escucha, doctor. Bien. Lo que explicaba, ¿no es cierto? Entonces, el corte lo que va a ser dependiendo del nivel que observe, voy a analizar las estructuras, ¿no es cierto? Esto podría yo plantearlo en relación al desplazamiento también, ¿no es cierto? Cuando decíamos en relación a la zona, desde la zona medial hacia la zona lateral o hacia la zona coronal, igual aquí, ¿no es cierto? Lo voy a ir hacia una zona cefálica o hacia caudal. Si es que yo planteo mi onda acústica, que quiero que atraviese, por ejemplo, en este plano, está haciéndolo en esta dirección, ¿no es cierto? Que probablemente va a ser este corte. Pero si yo genero una angulación hacia la parte caudal, ¿qué va a pasar con la onda acústica aquí? Se va a ir hacia más superior, ¿no es cierto? En ese sentido, incluso, ¿qué puedo observar? Puedo observar hasta los cortes axiales de los grandes vasos, ¿no es cierto? En relación a la aorta, a la válvula aórtica o incluso la válvula mitral también, dependiendo del plano en el que esté. ¿Sí? Lo mismo, si es que yo genero una inclinación a la zona superior, lo que lo voy a ver es hacia el lado contralateral, ¿sí? Y dependiendo de esa inclinación, yo iré viendo la imagen. En este caso, ¿qué es lo que observo? Debido al corte, ¿no es cierto?, que lo estoy generando en esta posición, yo voy a ver la zona concéntrica, ¿sí? La forma clásica del ventrículo derecho, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta zona circular, concéntrica, hipertrófica, ¿sí? Estas zonas van a ser los cuerpos mamilares, que también van a ser dependientes del lugar donde se realice el corte. Y si yo voy hacia la zona superior, voy a observar igual la válvula mitral, e incluso si voy más superior, voy a observar esta zona de acá, ¿no es cierto?, que ya estaría relacionado con la
aorta ascendente. Y acompañado a esta imagen, ¿qué voy a encontrar? La zona del ventrículo derecho, ¿no es cierto? ¿Sí? Que habíamos dicho que tiene una forma semilunar, ¿sí? Esta es la relación de los ventrículos que normalmente debo observar, ¿sí? En este caso, aquí está el tabique interventricular, esta zona sería el ventrículo derecho y la zona de acá va a ser el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Con la visualización en este caso de los músculos papilares. Aquí una proyección, ¿no es cierto?, de los diferentes costes que yo voy a tener en un eje parestelar corto y qué es lo que puedo ir observando, ¿no es cierto? Desde la orientación que yo coloco el transductor hacia arriba, es decir, genero mi onda acústica en esta posición, ¿qué va a generar? Lo que estoy viendo yo es la punta, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a ver es la zona más distal del corazón relacionada al ápex cardíaco, ¿no es cierto? Que igual voy a tener esta relación del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, ¿no es cierto? Luego si tengo un corte más superior, ¿sí? Aquí igual voy a mantener, ¿no es cierto?, la visualización del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo con los músculos papilares, que era la imagen que vimos anteriormente. Si yo sigo la inclinación, en este caso, ¿no es cierto?, hacia la zona caudal, es decir, voy a generar un corte mucho más arriba, voy a seguir observando lo mismo, pero en este caso, ¿qué voy a ver? Ya el límite del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto?, que va a tener relación con la válvula mitral, que idealmente en la ecografía se lo reconoce como boca de pez, ¿sí? Es como si fuese la apertura y el cierre de una boca de pez, ¿no es cierto?, en relación a la apertura o al cierre de la válvula mitral, que recuerden es bicúspide. Y luego de eso también voy a seguir observando el ventrículo derecho, ¿no es cierto?, en su posición en una posición de media luna. ¿Qué pasa si sigue subiendo el transductor en esta posición, ¿no es cierto? Yo ya atravesé el ventrículo derecho y ¿qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar con el tracto de salida de la aorta, ¿no es cierto? Que eso va a estar delimitado ¿por qué? Por la válvula tricuspidia, ¿no es cierto? La válvula aórtica, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos observando acá? ¿Sí? En este caso yo lo que voy a ver es el cierre de las válvulas semilunares de la tricuspidia va a ser, como su nombre lo dice, tiene 3 válvulas, ¿no es cierto? Dando la impresión, el cierre que se hace como una Y, que esto se lo conoce también como el signo de Mercedes-Benz. Y yo lo puedo hacer incluso hasta más arriba, ¿no es cierto? Donde ya voy a comenzar a ver las zonas de la arteria pulmonar, ¿sí? Que en este caso van a tener mucha validez para poder identificar los cambios de presión a nivel de esta arteria pulmonar, ¿sí? Que lo que voy a observar es igual ya la zona mucho más alta, ¿no es cierto?, a la zona izquierda, lo que voy a reconocer es la aurícula derecha, ¿sí? Que sería lo que está en esta zona, el ventrículo derecho que está englobando a esta zona de acá atrás, ¿sí? Y por último, la salida de la arteria pulmonar, que recuerden que idealmente va a tener una forma de una Y también, ¿no es cierto? Que luego del tronco de la pulmonar va a generar esta división, ¿sí? En rama derecha y rama izquierda, ¿sí? Este es el coste, ¿no es cierto?, para estrenar costo, que es lo que vamos a observar en relación al movimiento concéntrico del ventrículo izquierdo como la contracción a nivel del ventrículo derecho. Miren. Y esto es en relación a la válvula mitral, ¿no es cierto? De cómo yo voy a ver, que les decía que se plantea como si fuera una boca de pez, ¿no? El cierre de las válvulas, ¿sí? Y miren, lo importante es reconocer cómo va a ser la contracción a nivel del corazón, que todas las paredes, ¿sí?, tanto la zona septal como la parte libre del corazón, ¿sí?, la parte septal como libre, todas se generan contracción hacia el centro, ¿sí? Y lo más importante, al momento que se contrae en su interior debe permanecer la visualización de una zona anecogénica debido a que esta zona anecogénica tiene mucho que ver con el volumen, ¿no es cierto?, que tenga, ¿sí? Y esto es importante, miren, que se observe así, que se contrae todo, pero que en su interior se queda sangre, ¿no es cierto? Que también va a ser un patrón para poder identificar
hipovolemia, ¿sí? Y al otro lado, la visualización del ventrículo derecho, que tiene su forma semilunar, ¿sí? Bien. En el apical 4 cámaras, esa es la posición idealmente que se puede poner el paciente en una posición de cúbito lateral izquierdo, ¿sí? Para que tenga una mayor aproximación hacia la parte torácica. Recuerden que, por ejemplo, nosotros en pacientes ventilados tenemos este inconveniente. Cuando los pacientes utilizan PIP, idealmente nosotros lo que vamos a encontrar es que la língula podría superponerse hacia las cavidades cardíacas, ¿no es cierto? Y en ese escenario generar artefactos tanto como cola de cometa o reverberación, y por lo tanto no me permitiría observar bien las cámaras cardíacas, ¿no es cierto? Entonces yo puedo tomar esta posición para que el corazón tome una posición más cercana hacia la pared torácica y se pueda observar, ¿no es cierto? En este caso, la orientación del del transductor lo va a visualizar hacia acá, ¿no es cierto? Se orienta en esta posición el transductor, ¿sí? Y de igual manera yo sé que anatómicamente la zona que más cercana va a ser el transductor primerito va a ser el ápex, ¿no es cierto? Anatómicamente eso es lo que yo encuentro en un corazón, ¿no es cierto? La zona del ventrículo izquierdo con sus músculos papilares, ¿sí? La válvula mitral y la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Y al otro lado voy a encontrar el ventrículo derecho con su forma semilunar y la aurícula derecha. Esto es lo mismo que tengo que analizar en esta visualización, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí yo voy a ver el tabique interventricular, ¿no es cierto? Que sería la zona de acá, e igual interauricular, y luego las cavidades al lado izquierdo, ¿sí? Dependiendo de la posición del transductor y hacia dónde esté mi orientación. En este caso va a estar dividido en una zona de ventrículo. Aquí la válvula está abierta, por eso se observa así. Y lo propio en el lado derecho, ¿cierto? Ventrículo derecho y aurícula derecha. Esta visualización se llama apical 4 cámaras, ¿no es cierto? El nombre va a estar relacionado a la zona que en este caso estoy verificando, el ápice cardíaco, que va a estar relacionado al quinto espacio intercostal en la línea media clavicular, ¿sí? Y en ese sentido, cuando yo observo desde esta posición, yo sé que los ventrículos son los que van a estar más cercanos hacia el transductor, ¿no es cierto? ¿Para qué me sirve esta imagen? Porque si ustedes se fijan, y esto es importante, la relación que tiene el ápex, es decir, la punta del corazón, va a ser que el ventrículo izquierdo ocupa 2/3 de su totalidad, ¿sí? ¿Y esto por qué es relevante? Porque cuando yo tengo una falla ventricular del lado derecho, estas cavidades van a aumentar de tamaño, ¿sí? Y por lo tanto va a cambiar la relación de 2/3 a 1:1, ¿sí? O incluso puede generarse mayor tamaño al lado derecho y generar una contracción en esta zona que se llama el signo de McCoy, que tiene mucho que ver con hipertensión pulmonar, ¿sí? Que me va a servir mucho para analizar en los pacientes que puedan tener una tromboembolia pulmonar, que recuerden que el gol estándar en la tromboembolia pulmonar, es decir, un trombo que tapa al tronco de la pulmonar, va a ser en este caso la angioTAC, ¿no es cierto? Pero para yo hablar de una tromboembolia pulmonar que sea masiva o, ¿no es cierto?, que genere gravedad, que genere shock, quiere decir que va a haber ya una repercusión a nivel cardíaco. ¿Cuál va a ser la repercusión cardíaca? Va a ser un crecimiento del ventrículo derecho, ¿cierto? Entonces yo me puedo guiar de una forma subjetiva. De hecho, eso es sumamente importante, la visualización en 4 cámaras, de los tamaños de la relación que tiene entre el ventrículo izquierdo y ventrículo derecho para la valoración en relación a hipertensión pulmonar. Aquí vamos a ver una imagen en relación a apical 4 cámaras, ¿no es cierto? Miren, ¿no es cierto? Miren la contracción, como tengo igual del septum y de la pared libre, ¿no es cierto? En relación a que todo va a ser concéntrico, todo va hacia la mitad, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí estoy viendo el ventrículo izquierdo, la aurícula mitral, la válvula mitral y la aurícula izquierda. Y en este caso veo el septum acá y aquí se ve el ventrículo derecho en el borde libre, ¿no es cierto? Acá. Y el movimiento o el cierre de la válvula tricuspidia, ¿sí? ¿Por qué no se observa tal vez en su totalidad? Porque la angulación en este caso, lo que teníamos que haber hecho,
Es un poco hacia el lado derecho para que se pueda observar en su totalidad todo el espacio en el lado de la cavidad derecha, ¿no es cierto? Y miren cómo se ve la punta aquí. La punta en su mayoría va a estar comprometida o se va a observar en relación a el ventrículo izquierdo. Bien, estos van a ser los escenarios más comunes, o mejor dicho, estos van a ser las ventanas que más comúnmente yo debo analizar a nivel de la zona cardiológica, ¿sí? Ahora, el objetivo de la ecocardiografía básica es poder, con las imágenes de forma subjetiva, llegar a diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, para esto vamos a ir poniendo diferentes escenarios que son causas, como dije al inicio de la clase, de mortalidad incluso en los pacientes, ¿no es cierto? Entonces, yo aquí voy a plantear 3 escenarios clásicos. El uno que va a ser el derrame pericárdico, ¿no es cierto? Que no solamente se puede dar en pacientes con trauma, como habíamos conversado en el estudio FAST, sino también pueden estar relacionados, ¿no es cierto?, a policerositis o pueden estar relacionados a insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Como también pueden estar relacionados a traumas penetrantes o traumas torácicos, ¿no es cierto? Entonces, la visualización del derrame pericárdico va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo tengo una mayor cantidad de líquido en el espacio pericárdico, esto puede hacer que colapse las cavidades derechas y hacer un shock obstructivo, ¿no es cierto? Es decir, no permite el llenado correcto de la cavidad derecha y por lo tanto no voy a tener un buen volumen sistólico, no voy a tener un buen gasto cardíaco y esto se va a resumir en una mala presión arterial, voy a encontrar hipotensión arterial que se va a resumir en hipoperfusión tisular y el paciente puede fallecer, ¿no es cierto? Entonces es de vital importancia poder observar el derrame pericárdico. El otro escenario va a ser la falla ventricular derecha, ¿no es cierto? Que esto va a ser relevante, ¿por qué? Porque en ocasiones muchos de los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, si esto llegan hipoxémicos sin una causa aparente ventilatoria, lo que hablábamos ayer, ¿no es cierto? Yo encuentro líneas A como patrón normal, ¿sí? Es decir, el pulmón está ventilado, pero mi paciente está hipoxémico. Entonces la otra opción que me queda es analizar que sea un shock por una mala perfusión, ¿no es cierto? Es decir, se están tapados los vasos que deberían receptar la sangre oxigenada, que en este caso va a estar relacionado con la arteria pulmonar y por lo tanto lo que va a generar es una falla ventricular del lado derecho, ¿sí? También vamos a revisar cómo debo analizar esta patología y por último el shock hipovolémico, ¿no es cierto? Que dentro de los pacientes que puedan ingresar con hipotensión a la emergencia o a cualquier centro, ¿no es cierto?, donde nosotros estemos atendiendo, si yo muchas veces se relaciona, ¿no es cierto?, a un paciente hipotenso con que le falta volumen. Y lo primero que se le hace de entrada es pasarle líquido, ¿no es cierto? Pásele 500, 1000 de líquidos, ¿no es cierto?, para que se recupere la presión arterial, que este concepto es erróneo porque no todos los shocks van a responder en relación al volumen, ¿no es cierto? Entonces, por eso también, en este caso, la ecografía va a apoyar mucho a poder diferenciar estos tipos de patologías. Entonces, el otro escenario va a ser en relación a shock hipovolémico. Entonces, bien, aquí vamos a plantear un primer escenario, ¿no es cierto?, en relación a derrame pericárdico. ¿Sí? Esto para complementar a las imágenes que habíamos visto en FAST, ¿sí? Aquí yo lo que estoy planteando es primero una visualización que yo estoy viendo 4 cavidades, ¿sí? 4 cavidades que van a estar divididas en este caso por el tabique interventricular, ¿no es cierto? Y desde esa perspectiva yo sé que el ventrículo derecho va a tener esta forma cónica y el ventrículo izquierdo va a ser mucho más concéntrico, ¿no es cierto? Mucho más grande y concéntrico. Y debido a la disposición de la onda acústica, yo sé que lo que está más alejado van a ser las aurículas. Esta va a ser una visualización en 4 cámaras, ¿no es cierto? La zona hiperecogénica que se ve acá van a ser relacionados ¿a qué? Al pericardio, ¿no es cierto? Que idealmente estos dos tienen que estar juntos, ¿sí? Idealmente tienen que estar juntos. Si es que yo tengo un paciente que tiene derrame pericárdico, ¿cómo lo voy a localizar? Lo que yo voy a observar es una zona anecogénica, es decir, una zona negra, que van a separar, ¿sí?, la área que está vinculada a las cavidades cardíacas con su entorno, que en ocasiones puede ser dado por el derrame por el pulmón
o por el hígado cuando se realizan en posiciones subsifoides, ¿sí? Y lo que voy a ver es esto, ¿no es cierto? Sí, de forma dinámica lo que voy a ver es que lo que va a generar este líquido es un colapso de las cámaras derechas cuando se encuentra en diástole, ¿sí? Y que eso me llevaría a una conclusión de que estoy hablando o estoy frente a un taponamiento cardíaco. En cuanto a la relación que yo debo, entonces, cuando yo analizo esta probabilidad, debo pensar, ¿no es cierto?, que voy a tener una cantidad de líquido que puede estar generando una obstrucción a nivel de la cavidad derecha y por lo tanto un bajo gasto cardíaco que se resumirá en una hipotensión arterial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pacientes que pueden llegar con hipotensión más una perfusión periférica mala, es decir, va a estar frío el paciente con un llenado capilar prolongado. Si yo hago una ecografía y en una visualización en 4 cámaras, observo una zona anecogénica alrededor del corazón, debo plantearme el diagnóstico de derrame pericárdico, ¿no es cierto? Y el otro escenario es que esto yo lo pueda también relacionar con un eje parasternal largo, ¿sí? Que es lo que veíamos en esta imagen, ¿no es cierto? En el eje parasternal largo, igual yo tengo aquí la visualización de la aorta descendente. Si yo tengo un derrame pericárdico, el líquido donde se va a acumular es en esta zona, ¿sí? Es una manera de diferenciar entre un derrame pericárdico y un derrame pleural, por ejemplo. Porque recuerden que yo puedo tener, ¿no es cierto?, en pacientes que tengan múltiples derrames. Puedo también tener derrame pleural y yo confundirlo en esa perspectiva. Entonces, ¿cómo yo lo voy a diferenciar en relación a la ecocardiografía? Cuando yo tengo un derrame pericárdico en un eje parasternal largo, el líquido o la zona anecogénica van a estar presentes entre el ventrículo izquierdo y la aorta descendente. Es decir, en esta zona. Aquí, ¿no es cierto? Toda esta zona se podría observar anecogénica, ¿sí? En cambio, si es un derrame pleural, el derrame pleural lo que va a verificar es que esta zona anecogénica está por debajo de la aorta descendente, ¿sí? Esto es una característica importante para yo poder vincular si es que tengo derrame pleural o si tengo derrame pericárdico. Eso en el eje parasternal corto, largo. Aquí, ¿no es cierto? Y en 4 cámaras lo que voy a observar es igual en la zona cercana a los ventrículos en relación a derrame pericárdico, ¿sí? Luego habíamos hablado, ¿no es cierto?, de la falla ventricular derecha, ¿sí? La falla ventricular derecha va a tener relación con la parte pulmonar, ¿no es cierto? Recuerden, si yo hago un recordatorio de cómo es la circulación derecha del corazón, toda la sangre no oxigenada, la sangre venosa, tanto por la vena cava superior como inferior, van a desembocar en la aurícula derecha, ¿no es cierto? Acá. De la aurícula derecha va a pasar hacia el ventrículo derecho y luego se va a ir hacia la zona pulmonar, ¿sí? Hacia la arteria pulmonar, ¿cierto? En la arteria pulmonar, esto es importante para poder comprender cómo voy a generar o por qué yo tengo que visualizar, por qué hablo yo de hipertensión. En hipertensión pulmonar voy a hablar de crecimiento auricular derecho, ¿no es cierto? En este caso solo voy a poner el ventrículo derecho acá y la aurícula derecha, ¿no es cierto? Regularmente acá también voy a tener el tracto de salida de la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Que van a ser se van a bifurcar en 2 partes, ¿sí? Y esto va a estar relacionado con los campos pulmonares, ¿no es cierto? Desde una perspectiva vascular. Ahora, ¿qué es lo que ocurre normalmente? La sangre va a venir tanto del ventrículo derecho como va a venir tanto de la vena cava superior, ¿no es cierto?, como de la vena cava inferior y van a desembocar a nivel de la aurícula. Esto atraviesa la válvula
tricuspidia, ¿no es cierto? Se contrae el ventrículo derecho y va hacia la arteria pulmonar. Y esto llega hacia los pulmones, intercambia la sangre y nuevamente baja hacia la aurícula izquierda. Cuando yo hablo de falla ventricular derecha, ¿cuál puede ser una causa? Puede ser una causa un trombo, ¿no es cierto? Como es el caso de la tromboembolia pulmonar, ¿no es cierto? Migra un trombo desde las extremidades, ¿no es cierto? Pacientes que tienen trombosis venosa profunda, ¿sí? ¿No es cierto? Pueden migrar estos trombos, estos coágulos a través de la circulación venosa y cuando atraviesa la aurícula derecha y el ventrículo derecho, ¿qué va a pasar cuando llegan a zonas de calibre más bajo? Pueden tapar, ¿no es cierto? Y aquí podrían obstruir esta zona de aquí. Al momento que esto se obstruye, eso es, ¿no es cierto?, una colocación de una zona mecánica, es una obstrucción mecánica a nivel de la arteria. Pero ¿qué va a ocurrir con el flujo? El corazón no deja de contraerse, ¿sí? Es decir, el corazón va a seguir emitiendo el flujo, la sangre hacia la arteria pulmonar. Si esto está tapado, ¿qué va a pasar aquí? Aquí se va a encharcar, ¿no es cierto? De cierta forma va a aumentar la presión. De hecho, como un dato adicional es eso, más que nada en el tema tomográfico, yo voy a ver cómo existe un ensanchamiento de la arteria pulmonar, del tronco de la pulmonar, ¿no es cierto? Y si ya no existe paso acá, ¿qué va a pasar con este ventrículo? El ventrículo se va a dilatar, se va a hacer más grande, ¿no es cierto? ¿Sí? Es por eso que cambia la disposición aquí a nivel del ápex. El ápex cardíaco regularmente habíamos dicho que tiene una relación de 2/3 hacia 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo completo, acá yo voy a tener el ventrículo derecho, ¿sí? Y lo normal es que esto sea más grande que el ventrículo derecho. Pero si esto está colapsado porque tiene un mayor aumento de la presión, esto va a aumentar de tamaño y por lo tanto se van a invertir las presiones, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo menciono esto? Porque entendiendo cómo se generan las presiones, yo voy a comprender la relación que debe existir entre el área del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, ¿no es cierto? En este caso, esta imagen es una visión. ¿Cuántas cámaras estoy viendo aquí? Yo estoy viendo 4 cámaras, ¿no es cierto? Esta va a ser una visualización apical 4 cámaras y tiene vital relevancia debido a la observación que yo tengo del ápex, ¿no es cierto? Y aquí ustedes deben tener presente que la relación entre las áreas de fin de diástole del ventrículo derecho, que tiene esta forma cónica, y del ventrículo izquierdo va a ser de 2/3 de 1, ¿sí? Que si yo hago una relación igual tiene que ser menor al 0.6, es decir, el ventrículo derecho será mucho más pequeño en relación al ventrículo izquierdo, ¿sí? De una forma subjetiva es importante que ustedes tengan presente esta visualización, como se ve acá, ¿no es cierto? Forma cónica y una forma mucho más concéntrica relacionada al ventrículo izquierdo, que si es que yo visualizo la punta, el ápex, siempre el ápex tiene que estar más relacionado con el ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa si mi paciente tiene una alteración de la presión pulmonar? Miren lo que puede ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? Como aumentaron las presiones acá, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir con el ventrículo derecho? Va a aumentar de tamaño, miren. Y miren cómo cambia la relación, ¿no es cierto? En este caso, de la punta del corazón, del ápex, ¿no es cierto? Esta zona de acá. Regularmente, ¿cómo era? El ventrículo izquierdo era quien dominaba el ápex cardíaco, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero cuando yo tengo un aumento de las presiones a este nivel, lo que va a hacer es de que las cavidades derechas también cambien la presión, ¿cierto? Porque ya voy a tener una presión más alta acá y por lo tanto va a cambiar la relación entre fin de diástole del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y en este caso se igualan, ¿no es cierto? Mira, es como si estuviera 1 a 1, ¿sí? La relación va a ser parecida. Y otra situación que también es relevante es recordar que este tabique, el tabique regularmente tiene esta forma, ¿no es cierto? Como vemos acá, mira, tiene esta forma el tabique interventricular, ¿no es cierto? Y cuando aumenta las presiones, ¿qué pasa? Se rectifica, ¿sí? Se rectifica debido al aumento de las presiones de las cavidades derechas, ¿sí? Cuando yo encuentro esto acompañado de un paciente con hipoxemia,
con cianosis, con taquipnea, y que no se explica que el componente tenga una relación con el tema ventilatorio, ¿no es cierto? Es decir, en la misma ecografía no encuentro líneas B, no encuentro broncograma aéreo, no encuentro derrame pleural, no encuentro neumotórax. Yo debo pensar en la parte cardiológica. Entonces, ahí me va a servir mucho de utilidad poder hacer una valoración cardiológica de una forma subjetiva para poder valorar las cámaras cardíacas y la relación que tienen entre ellas. Lo mismo puedo hacer en un plano en un plano axial, ¿no es cierto? Es decir, en una visualización en un plano paresternal corto, ¿no es cierto? Este es un plano paresternal corto que estoy observando aquí, la parte axial del ventrículo izquierdo, ¿sí? Que lo normal es que se observe como un círculo, ¿no es cierto? Completo. ¿Y cómo debería estar el ventrículo derecho? El ventrículo derecho debe tener un parecido a una semiluna, ¿no es cierto? Esto es el patrón normal. ¿Qué es lo que observo yo aquí en la imagen? Igual en la relación de la perspectiva de un aumento de la relación del ventrículo derecho, ¿no es cierto? Un aumento de la cavidad debido a un aumento de presiones del ventrículo derecho. Lo que estoy observando en este caso es una rectificación del tabique interventricular y un crecimiento, en este caso, de la cavidad derecha del corazón, ¿cierto? Entonces, miren, también aquí hablo de un aumento de la presión a nivel de las cavidades derechas, por eso existe esta normalización o esta rectificación del tabique interventricular. Igual aquí, ¿no es cierto? Aquí, en cambio, la otra situación es de analizar desde una perspectiva de la hipovolemia, ¿sí? Cuando yo hablo de hipovolemia, debo recordar de que el sistema circulatorio es un circuito cerrado, ¿no es cierto? Este circuito en su interior va a permanecer todo el tema de la volemia. Entonces, si yo tengo un paciente con una hipovolemia, ¿sí? Lo que voy a generar es que el corazón se puede contraer, ¿sí? Pero no tiene fluido, no tiene líquido, ¿no es cierto?, para expulsar. Por lo tanto, lo que yo voy a ver es que el corazón se contrae, ¿sí? Pero la cavidad, la parte interna del volumen, como está vacío, lo que permite es de que se junten las paredes, tanto desde una perspectiva septal como de la zona lateral, ¿no? Entonces aquí vemos al momento de la contracción, primero es una visualización igual en una zona apical, 4 cámaras, ¿sí? En la zona de acá estaría el ventrículo derecho, aquí yo veo el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, de hecho aquí se ve levemente el tracto de salida de la aorta ascendente, ¿sí? Y miren, la contracción cardíaca lo que regularmente va a generar es que esta pared llegue hasta acá, igual el septum llegue hasta acá, pero se mantenga el volumen aquí, ¿no es cierto? Cuando yo tengo un paciente con shock séptico, cuando tengo un paciente con hipovolemia, como no existe la cantidad de líquido suficiente, lo que hace es de que las paredes se acerquen más, ¿sí? Se acerquen más debido a la falta de volumen que yo tengo. Yendo un poco más allá, también vos puedes calcular el, el ITB, que es en relación, el BTI, que es en relación a la velocidad que sale la sangre a través del tracto de salida de la aorta, y que esto es en relación a presiones, ¿no es cierto? Y yo puedo también manejar ya dentro de la terapia intensiva, lo que hacemos es hacer valoraciones si son dependientes o no de volumen, ¿no es cierto? Por ejemplo, el corte es de 18, si se ve un poquito de la clase, pero es relevante, la gente que tenga interés, podemos igual, dentro del estudio de Vilar lo van a encontrar. Lo que plantean es, ¿no es cierto?, que como coste yo voy a plantear un número de 18. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa si yo le levanto las piernas a mi paciente? Si yo levanto las piernas de mi paciente que está acostado en decúbito supino, estoy haciendo como que las piernas más o menos tienen 300 ml de volumen. Entonces, todo ese volumen que está en el sistema venoso va, por retorno, va a irse hacia el corazón. ¿No es cierto? Es como si estuviera haciendo una carga de volumen. Y en ese sentido es como que yo lleno esta cavidad, ¿no es cierto? Si ya tiene sangre, al momento que genera la contracción, ¿qué va a pasar con esa presión? Lo que va a generar, va a aumentar esa presión, ¿no es cierto? Entonces, esta visualización de acá, de esta onda,
tiene relación con la presión de salida de la aorta, ¿sí? El coste es 18, cuando está menos de 18, yo puedo pensar que tiene una visualización o tiene o puede ser respondedor a volumen. Le doy una carga de volumen, lleno, ¿no es cierto?, el sistema vascular, y al momento que se da la contracción va a aumentar la presión. Cuando es más de 18 es lo normal, ¿no?, en relación a esta curva de acá. Pero de una forma subjetiva, para yo saber si es que le falta volumen, va a ser ver la aproximación que va a tener las paredes ventriculares al momento de la sístole, ¿sí? Y obviamente que se sumará la parte clínica, que recuerden cuando es clásico ver los pacientes con hipovolemia, lo que vamos a encontrar es taquicardia. Y también la valoración de la vena cava inferior, ¿no es cierto? Sería una situación que nos va a ayudar mucho para analizar desde una perspectiva si es que le falta o no le falta volumen, ¿sí? En el caso de la línea media, ¿sí? Es decir, en esta posición, ¿yo qué voy a encontrar? Esta zona más agrandada, esto va a ser y esto inferior, ¿sí? Según la posición que esté el transductor, ¿no es cierto? Y lo que yo voy a encontrar es a nivel de la aurícula derecha, ¿sí? Si a esta imagen, ¿sí?, a esta imagen de aquí, yo lo que estoy haciendo es visualizar esta estructura, ¿no es cierto? Y en sí, en una condición de tiempo, voy a ver el movimiento que genera también la oscilación a nivel de la vena cava, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre si es que mi paciente, por ejemplo, está enfónica o está respirando espontáneamente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si el paciente tiene presión positiva, por ejemplo? Ingresa aire hacia los pulmones. ¿Qué va a pasar con la vena cava? La presión que tiene a nivel torácico al momento de que el paciente respira, ¿no es cierto? Entonces, cuando quiere decir que tiene poco volumen, ¿no es cierto? Es el ejemplo como si tuviera yo una bomba lleno de agua y no tiene mucha agua al momento, ¿cierto? Porque no tiene tanta cantidad como para que tense las paredes de este globo. Lo mismo va a pasar en la zona vascular. Si yo tengo anemia, muy poca cantidad de líquido a nivel del sistema vascular, al momento que se genere esa presión, sea por la respiración espontánea, ¿no es cierto?, de forma negativa, o a través de presión positiva, lo que va a hacer es que este vaso se colapse, ¿sí? Este vaso se colapse, llegando a la conclusión de que le está faltando volumen. Entonces, cuando llego a una proyección en el tiempo, lo que yo voy a ver es una etapa de inspiración y una etapa de expiración, ¿cierto? Y con esto yo puedo visualizar si es que tiene o no tiene un el colapso subjetiva me hace relación a que también le está faltando volumen, ¿sí? Ahora recuerden que la visualización de estos escenarios no solamente va a ser Al menos yo no escucho, no sé si los demás escuchan. No se le escucha. No, buenas Se noches. cortan. cosa, no se escucha bien. Perdió aquí en esto último No que se estaba escucha. hablando. Creo que todo lo Ok. de la vena cava faltó. Bien, no hay problema, vamos a repetirlo. ¿Me confirman, por favor, si tengo un mejor audio ahí? Ahí está mejor. Ok, se le escuchó bien. Bien. Bien, vamos a aprovechar. No sé si es que se entendió. Cuando yo tengo un vaso a nivel de la cavidad abdominal, en este caso que vamos a estudiar vena cava inferior, yo debo recordar que voy a tener yo presiones externas
hacia este vaso, ¿sí? Si este vaso tiene una poca cantidad de líquido, por ejemplo, yo planteo que solo tiene esto de líquido, al momento que tiene esta presión externa, sea esta por una inspiración negativa o una inspiración por una presión negativa como la inspiración espontánea o como una presión positiva, en el caso de la inspiración en ventilación mecánica, ¿qué va a generar esto? Esta presión externa lo que va a hacer es que se colapse, ¿no es cierto? Si yo tengo poca cantidad de volumen, lo que va a hacer es que el vaso disminuya en su calibre, ¿sí? En cambio, si mi vaso tiene mucha cantidad de líquido, ¿no es cierto? En esta zona, por ejemplo, ¿sí? Lo que va, al momento que yo tengo una presión externa, no va a colapsar esta zona, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las tubulaturas, las tuberías, ¿no es cierto?, del sistema cardiovascular están llenas, por lo tanto esto no colapsa, ¿sí? Entonces eso se traduce en relación a la valoración de la hipovolemia desde una perspectiva de la visualización de la vena cava inferior. ¿Qué es lo que estoy viendo aquí yo? Aquí yo observo, ¿no es cierto?, desde una perspectiva de un modo B, la visualización anecogénica que va a ser del vaso, ¿no es cierto?, que esto va a desembocar en relación a la aurícula derecha. Aquí esta zona anecogénica es la rama suprahepática, ¿sí? Idealmente se debe hacer la medición 5 milímetros por debajo de la suprahepática para valorar la visualización de la vena cava inferior. Entonces, lo que yo hago aquí, si ustedes ven aquí, está el punteado, ¿no es cierto?, que sería el indicador por donde yo voy a estudiar en qué, en un modo M, ¿sí? En el modo M yo voy a tener diferentes densidades o ecogenicidades dependiendo del tejido, ¿no es cierto?, que voy a ver, desde la piel, el mismo hígado, ¿no es cierto?, y los demás artefactos que se van a presentar más posterior a esto, ¿no es cierto?, que no tiene relevancia. Lo importante aquí va a ser detectar la zona anecogénica que va a estar representada por el vaso, ¿no es cierto?, en este caso la vena cava inferior. Y recuerden que el modo M va a ser en relación del tiempo, ¿no es cierto?, igual acá en el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre si mi paciente tiene una presión externa muy amplia? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Se va a colapsar, miren. ¿Sí? Entonces, lo que yo hago es medir esto, ¿no es cierto? Yo mido la vena cava y si yo tengo un colapso más allá del 50%, como se ve en estas zonas de aquí, este es el grosor normal, y aquí yo veo el colapso, mira, se colapsa. Yo asumo de que este paciente tiene hipovolemia, ¿sí? Es decir, probablemente le puede faltar volumen. No aseguro, porque de hecho la sensibilidad y la especificidad en relación a la medición de la vena cava no es tan alta. Estamos hablando del 80%, del 70%, ¿sí? Por eso es importante que yo lo pueda vincular con todo, ¿no es cierto? Si yo hago la valoración de la vena cava, mi paciente está taquicárdico, veo la parte cardiológica y veo que las paredes del ventrículo izquierdo se unen. Con todo eso ya voy llegando a la conclusión que verdaderamente le falta volumen. Y eso sumado a la parte clínica, ¿no es cierto? La visualización de laboratorios a través de gasometrías, de lactato, me van haciendo que yo tenga una decisión para tomar y poder colocar volumen a mi paciente, ¿sí? Es decir, no va a ser una sola cosa, ¿sí? Pero sí me va a ayudar la ecografía a poder identificar de mejor manera la patología y poder dar un mejor tratamiento, ¿sí? Y en cambio, ¿qué ocurre cuando el paciente ya tiene mucho volumen? ¿Sí? Ya tiene líquido. Miren cómo la vena cava es la misma imagen, ¿no es cierto? En este caso se ve ya dilatada, ¿sí? Y cuando yo hago un modo M, ¿qué ocurre? Miren. Todo es constante, ¿no es cierto? Es el ejemplo de lo que yo decía acá, ¿sí? A pesar de la inspiración o de la presión positiva que pueda tener, no va a cambiar, miren. ¿Por qué? Porque la volemia está generando una presión desde la parte interna hacia externa y no colapsa, ¿sí? Entonces, la valoración de la vena cava también me va a ayudar para poder entender si es que tengo o no tengo hipovolemia. Bien, para terminar, volvemos, ¿no es cierto?, en relación al estudio de Vilar, de algunos escenarios que yo puedo tener presente, ¿no es cierto? El escenario clínico lo vamos a poner, ¿no es cierto?, al lado izquierdo y lo que yo podría encontrar en relación a la ecocardiografía.
¿Cómo yo me explico un shock, ¿no es cierto? Si tengo un paciente que llega hipotenso, que llega en shock, y yo no sé qué es lo que puede ocurrir. Utilizo la ecocardiografía básica, voy a plantear, ¿no es cierto? Este va a ser un eje para estimar el costo, miren, se ve de forma concéntrica aquí, al ventrículo izquierdo, la zona de acá sería el ventrículo derecho, ¿sí? Y lo que me interesa, miren, la zona concéntrica, al momento de la contracción, todas las paredes se contraen tanto de que la área o la cavidad, ¿no es cierto?, el área volumétrica es demasiado pequeña. Es decir, todas las paredes se unen, ¿no es cierto? Yo puedo estar hablando desde la perspectiva cardiológica, que es un paciente que tiene hipovolemia, ¿no es cierto? Le falta líquido a la bomba, ¿no es cierto? Entonces, se contrae mucho el corazón, pero tiene muy poco volumen, ¿no es cierto? Una explicación de un shock tanto hipovolémico o también distributivo, ¿no es cierto? Que en este caso lo más clásico es el shock séptico. Tengo otro paciente con shock, ¿no es cierto? En este caso voy a hacer una valoración en 4 cámaras, aurículas, ¿no es cierto? Aurícula y derecha, aurícula izquierda, aquí no se ve el ventrículo, y yo veo una dilatación en cambio del ventrículo izquierdo, que al momento de la contracción no se mueve. Aquí las paredes yo voy a ver que no se contraen, ¿no es cierto? Tiene movimientos muy lentos, ¿sí? ¿Relacionado a qué? A que tiene un shock cardiogénico, ¿no es cierto? Probablemente por una insuficiencia cardíaca congestiva o tal vez un infarto, ¿no es cierto? Es decir, las paredes no se contraen. Miren, es diferente, ¿no es cierto? Imagínate que si mi paciente solo llega con shock, no analizo desde una perspectiva de qué tipo de shock sea y yo igual le paso 1000 de solución, 1000 de cristaloides. Imagínate lo que sería pasarle 1000 de volumen a un shock cardiogénico, ¿no es cierto? Entonces, la orientación de una forma sencilla, solamente desde una visualización subjetiva del corazón, me puede ayudar a tomar una decisión. Y el tercer escenario en relación, ¿no es cierto?, a un shock obstructivo, como habíamos hablado del TEP, de la tromboembolia pulmonar, ¿no es cierto?, cuando existe un cambio de la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿sí? Es decir, la utilización de la ecografía me puede ayudar a diferenciar el tipo de shock que tengo en mi paciente. En el caso del trauma, ¿no es cierto?, cuando yo tengo derrame pericárdico, me puede ayudar, ¿no es cierto? En este caso vamos a ver una zona necogénica, ¿sí?, que va a estar rodeando a la parte cardiológica, que idealmente, debido a, más que nada al colapso de las cavidades derechas, me puede hacer pensar en un taponamiento cardíaco, ¿sí? También puedo tener contusiones cardíacas, que en este caso se va más allá de la clase, pero lo que yo voy a observar probablemente son zonas hiperecogénicas a nivel del corazón y también, sobre todo, una disminución de la contracción cardíaca debido a la contusión que puede tener en el corazón, ¿sí? Y también podría diferenciar el hemotórax, ¿no es cierto? En el hemotórax hemos dicho la diferenciación de cuando es líquido pericárdico o cuando es líquido pleural, ¿no es cierto? Vinculado a la zona de en este caso, de la aorta descendente, ¿sí? En el caso del paro cardíaco también puede servir. De hecho, en ocasiones incluso existen ya protocolos que tratan de ir vinculando a la reanimación cardiopulmonar, también a la ecografía, sí, eso todavía está en revisiones de algunos de esos casos, pero sí se puede tomar en cuenta para poder observar en el caso de la reanimación, ¿no es cierto?, cómo va la contracción cardíaca y sobre todo poder descartar la causa del paro cardíaco, ¿no es cierto? ¿En relación a qué? A poder descartar, recuerden, dentro de las causas de arresto cardíaco, de paro cardíaco, va a ser la tromboembolia pulmonar, ¿no es cierto?, que va a ir de la mano también de la visualización ecocardiográfica, que es lo que se ve en la zona inferior. La ventilación mecánica también va a tener relación, ¿no es cierto?, esto más o menos ya vinculando con la clase del día de ayer, el tipo de patrón que yo puedo encontrar, ¿no es cierto?, en relación a líneas B o cola de cometa, que habíamos dicho que va a ser cuando se genere un edema intersticial, ¿no es cierto?, cuando yo tenga agua a nivel pulmonar, ¿sí? Y en los pacientes que tienen procesos ya que van a ir a la ventilación mecánica, ¿sí?, sobre todo estos en relación a medicina crítica, yo puedo hacer una titulación de la PIP, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa si, bueno, se ve un poco de la clase, pero la ventilación mecánica lo que hace es generar una presión positiva, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder ganar zonas más aireadas a nivel del pulmón. Es decir, cambiar un patrón. Si yo quiero tener más aire en el pulmón, ¿cómo va a cambiar en la ecografía?
de líneas B van a cambiar a líneas A, ¿no es cierto? Por eso habla aquí, en este caso, de la titulación de PIB, ¿no es cierto? Yo tengo un paciente que tiene líneas B, muchas líneas B, ¿no es cierto? B3, B5, B7, y al momento que yo voy aumentando la PIB, ¿qué es lo que va a generar? Que estas líneas B ya no sean tan continuas, ¿no es cierto? Porque más está entrando aire. Incluso puedo cambiar a un patrón en líneas A, ¿sí? Que esto va a tener mucha relación también con los parámetros y con la mecánica ventilatoria que tenga mi paciente, ¿no es cierto? El cos pulmonar agudo, que tiene igual relación con tener una dilatación o un fracaso del ventrículo derecho, que en muchas ocasiones se puede relacionar como un TEP, ¿sí? Pero que tiene mucha relación también con la hipercapnia, que recuerden que va a generar una vasoconstricción a nivel de los vasos pulmonares que podría simular a una hipertensión pulmonar, ¿sí? En este caso no tendremos que hacer ningún tipo de intervención mecánica, ¿no es cierto? Sino, mecánica me refiero a, por ejemplo, en el caso de la tromboembolia pulmonar, si yo sé que está el trombo ahí, ¿no es cierto?, obstruyendo, ¿qué tendría que hacer? Yo romper ese trombo desde la perspectiva farmacológica en el caso de fibrinolisis, o también desde una perspectiva de intervención que debería ser una trombectomía, ¿sí? En esos casos, cuando yo tengo una obstrucción que puede ser visible, ¿no es cierto?, que pueda ser de cierta manera reconocida tanto a través de la angiotomografía como también de la ecografía. Pero en estos casos, cuando yo tengo un cos pulmonar, en este caso no tengo obstrucción. Se genera una dilatación del ventrículo derecho, pero sobre todo tiene que ver más que nada con la interacción que tienen los gases a nivel del sistema pulmonar, arterial pulmonar, ¿sí? Es decir, genera una vasoconstricción arterial pulmonar tan severa que puede generar una disfunción del ventrículo derecho. Y por último, también analizar, ¿no es cierto?, cuando yo tengo falla cardíaca, que esto va a ir de la mano, lo conversábamos acá en shock cardiogénico. En ocasiones cuando tengo yo disfunciones del ventrículo izquierdo, puedo encontrar, de una perspectiva ya más profunda, voy a encontrar cambios a nivel de las presiones de las cámaras, en este caso de la cámara izquierda, del ventrículo izquierdo, que esto, a la final, la falla cardíaca, por la descompensación cardiológica, también va a tener repercusión a nivel pulmonar, lo que llamamos edema agudo pulmonar, ¿no es cierto?, que va a ser agua a nivel del pulmón, que de forma conjunta yo puedo revisar tanto la parte cardiológica como la parte pulmonar, ¿cierto? Entonces aquí, en resumen, yo podría analizar líneas B que se producen de edema pulmonar, ¿no es cierto?, de edema intersticial, sumado a una dilatación o una poca contracción, una acinesia o una hipocinesia sería el término ideal del ventrículo izquierdo, estaría hablando de falla cardíaca con descompensación pulmonar. Bien. Listo, esto quería comentarles en la parte de ecocardiografía. Es un tema amplio que, si ustedes ven, se podría generar alguna confusión en relación a las ventanas. Sin embargo, es importante que ustedes puedan tener presente que la visualización de estas imágenes van a tener como primer pilar fundamental es entender la disposición de la onda acústica en relación a la disposición anatómica que tiene el corazón. Y luego de eso, ir analizando de una forma subjetiva sumada a la parte clínica. Bien. ¿Alguna pregunta o algún comentario que deseen realizar en este caso de la clase? Bien. ¿Alguien tiene? Le escucho. Le quería plantear una pregunta a los métodos de medición o cuantificación del derrame pericárdico y el margen establecido para hablar de taponamiento cardíaco. Ya, la visualización del líquido a nivel del espacio pericárdico
va a tener mucha relevancia con el análisis clínico, ¿sí? Idealmente la cuantificación de la cantidad de líquido, más que nada va a estar en relación si es que tiene o no tiene colapso a nivel de las cavidades derechas, ¿sí? Recuerden, si es que yo tengo, más allá de un número mágico, digamos, en cuanto a la visualización del derrame pericárdico, esto tendría relación parecida a lo que hablábamos en relación de lo que tiene que ver con la zona de la vena cava inferior, ¿no? Recuerden que yo cuando observo, permítanme un momento. Bien, básicamente cuando yo hablo de taponamiento cardíaco, en el taponamiento cardíaco yo debo tener presente que este se va a dar cuando existe tanta cantidad de líquido que no me va a permitir que yo pueda generar un ambiente de diástole, ¿sí? Si yo planteo desde la visualización de la ecografía, yo voy a tener, ¿no es cierto?, en una visualización en 4 cámaras, la línea roja que estoy planteando que serían el pericardio, y en su interior voy a tener la parte cardiológica, ¿no es cierto?, que sería el corazón aquí. Tanto de la zona derecha, este sería el VD, el ventrículo derecho, y el ventrículo izquierdo. La cuantificación en sí, desde la perspectiva que estamos analizando, que sería un paciente crítico, más allá de tomar en cuenta la medición o la cantidad de líquido a nivel del espacio pericárdico, es ver cuál es la interacción que tienen con las cavidades. Pongo 2 escenarios para que se comprenda, porque a veces uno tiene muy presente la visualización o quiere tener el análisis desde la perspectiva de un número, ¿no es cierto? Que más allá de eso tiene que ser la vinculación con la parte clínica. Entonces, ¿qué ocurre si yo tengo, por ejemplo, un paciente con insuficiencia renal? Un paciente con insuficiencia renal, estos pacientes podrían generar derrames pericárdicos de forma crónica. Incluso puedo yo tener pacientes que tengan 500, 1 litro de líquido a nivel del espacio pleural y que estos pacientes no van a hacer un shock obstructivo. ¿Por qué? Porque el corazón se acopla a esa cantidad de líquido, ¿sí? En cambio, yo puedo tener pacientes sanos, ¿no es cierto?, que tuvieron algún tipo de traumatismo y con cantidades pequeñas de 300 ml pueden hacer un taponamiento cardíaco. ¿De qué va a depender de eso? Recuerden que el ventrículo derecho idealmente tiene la función de, al momento que genera una diástole, ¿sí?, esto se llena completamente de líquido para poder expulsar hacia la arteria pulmonar. Lo mismo al nivel izquierdo, ¿no es cierto? Voy a tener una diástole acá para luego poder expulsar la sangre hacia la aorta, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo tengo mucho líquido aquí? Si yo tengo mucho líquido en esta zona, y por eso digo, más allá del número mágico, es entender qué es lo que va a ocurrir para hablar de un taponamiento. Si yo tengo mucho líquido en esta zona, al momento que en un corazón que no sea crónico, que no esté preparado, que no se haya acoplado esta cantidad de líquido, ¿qué va a ocurrir con la diástole? La diástole no se va a generar, ¿no es cierto? Probablemente en este gráfico que yo planteé con la flecha amarilla, si yo tengo mucha cantidad de líquido en esta zona, probablemente solo se genere hasta acá, ¿sí? Por lo tanto, el volumen telediastólico va a ser menor, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Si yo tengo un volumen telediastólico más bajo, al momento de la expulsión de la sístole, el stroke volume o el volumen sistólico va a ser inferior a la presión que necesitan mis tejidos, ¿sí? Entonces, para yo hablar de líquido a nivel del espacio pleural, del espacio pericárdico, y que genere un taponamiento cardíaco, va más que nada a depender de la interacción que tenga con las cavidades, ¿sí? En resumen, si yo encuentro un derrame pericárdico, lo que deberé observar es si no se colapsa las cavidades derechas al momento de la diástole, ¿sí? Es decir, si es que yo estoy observando que tiene derrame pericárdico y al momento de la diástole las cavidades derechas se colapsan,
ese paciente está cursando con un taponamiento cardíaco. ¿Por qué? Porque no permite el llenado correcto de las cavidades y por ende no va a tener una buena salida de flujo en relación a la sístole. No sé si se queda un poco más claro en esa parte. ¿Algún comentario en relación a lo que acabamos de explicar en relación al derrame pericárdico? Gracias por la aclaratoria. Bien, yo ahí considero que a veces recuerden que todo tipo de estudio va a tener una limitación, ¿no? Entonces yo aquí sobre todo tendría que vincular de forma general. Desde el punto de vista de los intensivos, la visualización ecográfica va a ser solamente un porcentaje de todo el diagnóstico que voy a dar, ¿sí? Entonces, de hecho, de una forma muy puntual, en el caso del derrame pericárdico, nosotros no medimos el derrame pericárdico, ¿sí? Porque de hecho, la ecografía, desde una perspectiva crítica, tiene que ser lo más rápido posible y objetiva, ¿sí? Por ejemplo, lo que no se puede hacer es visualizar en el tipo de saco con el que tenemos el derrame pericárdico. Si yo tengo solamente en saco posterior, es decir, en relación con el ventrículo derecho, porque recuerden que mi paciente está en una posición de cúbito supino, ¿no es cierto? Entonces el líquido, igual como ocurría a nivel pleural, ¿dónde se va a acumular primero? El líquido se va a acumular en la parte distal, en la parte más posterior, ¿no es cierto? Permítanme indicarles una imagen para que se pueda comprender de mejor manera. Esto tengo... Bien. Bien. Aquí coloco esta imagen para que se tenga presente cómo va a estar la disposición del líquido en mi paciente en decúbito supino, ¿no es cierto? Estas son tomografías axiales computarizadas, ¿sí? Que las utilizo para que se tenga presente cómo yo voy a observar en el caso del derrame pericárdico, ¿no es cierto? Aquí yo, bueno, solamente para que se comprenda la imagen, igual es un corte axial de una tomografía, el paciente está en decúbito supino, es decir, está acostado, por lo tanto, boca arriba, está acostado boca arriba, por lo tanto, ¿qué va a pasar con el líquido? El líquido va a ir hacia las partes más declives, hacia la parte más posterior, ¿no es cierto? Entonces, aquí, en la imagen de acá, yo veo que existe un cambio de densidades. En esta zona de aquí sería lo correspondiente a derrame, a líquido, ¿sí? Que es la manera que se observa a nivel de la tomografía. Yo puedo hablar aquí de un saco posterior y un saco anterior, ¿sí? Cuando mi paciente esté en una posición acostada, boca arriba, el líquido, ¿hacia dónde va a ir? Hacia la zona más posterior, ¿no es cierto? En esta zona, ¿sí? Si yo tengo solamente líquido en esta zona posterior, probablemente la disposición que tengo en la zona anterior va a ser mucho más amplia y por lo tanto el corazón se va a distender, ¿no es cierto? Aquí no me interesa la cantidad de volumen que yo tenga. Pero si yo tengo una mayor acumulación, ya no va a estar solamente en esta zona, ¿no es cierto?, posterior, sino ¿qué va a ocurrir? Ya va a rodear todo el corazón, incluido también la zona anterior, ¿sí? Y desde esa perspectiva, si yo tengo una gran cantidad de volumen, es lo que va a ocurrir aquí. Las cavidades en este caso del lado derecho, al momento que generan la diástole ya no van a tener hacia dónde más expandirse y por lo tanto va a colapsar. Entonces, miren, por ejemplo, si yo hago una ecografía aquí, la ecografía lo que me va a decir es que tiene líquido, ¿sí? Si yo tengo una posición en 4 cámaras, voy a ver en ambos lados, ¿cierto? Tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Pero lo que me va a definir, porque puedo yo tener mucho líquido, lo que me va a definir es esto. Si es que la distancia o la diástole
se genera de una forma normal, ¿no es cierto? Es decir, tiene el espacio suficiente para expandirse y poder hacer que se llene el ventrículo y posteriormente pueda hacerse salir la cantidad de volumen, ¿sí? Más allá del volumen es comprender esto. ¿Dónde va a estar el líquido y cuál es el efecto que va a generar a nivel de las cavidades? Si es que permite la expansión del ventrículo derecho e izquierdo en diástole, no voy a tener taponamiento. ¿Por qué? Porque está saliendo el volumen correctamente. Pero si ya presiona demasiado este volumen hacia las cavidades, va a hacer de que la diástole no sea completa y por lo tanto va a tener menos salida de volumen, que eso se va a traducir en hipotensión y posteriormente en hipoperfusión. Bien. Listo. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Tengo audio? ¿Me pueden confirmar? Sí tiene. Sí, sí tiene audio. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Si no existe ninguna pregunta, nos veremos el día de mañana para analizar en relación de los principios de cómo se genera el Doppler y cuál deberían ser los condicionamientos para tener una buena imagen. Bien. Les agradezco mucho por su tiempo. Que tengan una buena noche. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches con todos, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.